Bienvenidos a la noticia con contexto la 12:30 AM. Hoy ponemos la lupa sobre un lugar que muchos en Bucaramanga conocen, o bueno, creen conocer, Cuadraplay. Un imán para la fiesta, sí, vibrante, lleno de energía, pero también, según múltiples informes, un escenario donde la tensión, se siente en el aire, donde la violencia acecha y surge una pregunta, inquietante. Cuando cae la noche, ¿quién pone realmente las reglas ahí? Exacto. Vamos a explorar juntos lo que nos cuentan las fuentes, la historia, la metamorfosis de esta zona, la preocupante realidad de los incidentes violentos, normativas que parecen un poco borrosas en la práctica, y un suceso reciente que, la verdad, sacudió a la ciudad. Prepárense para una mirada profunda a este microcosmos urbano tan complejo. Tenemos de todo. Crónicas nocturnas, análisis de decretos, testimonios, informes policiales. Ok, vamos a desentrañar esta madeja porque hay hilos que conectan de formas que de verdad llaman la atención. Empecemos por el principio, el lugar. Cuadraplay, allá en Cabecera del Llano, ¿no? Carreras 34-35 con calles 48-49. Antes muchos la llamaban Cuadrapicha, un nombre bastante diciente. Sí, y nos dicen que el Plan de Ordenamiento Territorial, el POT, de 2013, le dio como luz verde a la rumba en esa zona específica. Pero el cambio de nombre parece que no bastó. Los viejos fantasmas siguen ahí. El ruido, el licor en la calle, las peleas. Y aquí, fíjate, aparece una figura clave que varias fuentes destacan: el gastrobar. Describen una especie de metamorfosis nocturna. Locales que sacan su licencia como gastrobar, o sea, teóricamente enfocados en comida, ambiente más tranqui, sin pista de baile central. Pero que, al avanzar la noche, ¡pum!, se transforman en discotecas a tope. ¿Cómo así? Música a todo volumen, venta de licor masiva y a veces, según se lee, operando sin tener la infraestructura o los permisos para hacer una discoteca como tal. Gastrobares camaleónicos. Suena a truco, a disfraz legal. Pero si es tan obvio como lo pintan, ¿por qué sigue pasando? ¿La regulación qué dice? Ahí está el nudo gordiano. Lo que revelan las normativas es que el POT de Bucaramanga no define con claridad quirúrgica qué es gastrobar, qué es discoteca, qué es restaurante. Se fija más en si la actividad principal es comida o licor y si hay pista de baile o no. Ah, o sea, hay como un vacío ahí. Exacto. Entonces los gastrobares se cuelan por las categorías que ya existen, como bar o restaurante. Y esa ambigüedad inicial, súmanle lo que muchos describen como una falta de control después de dar la licencia, eso crea la zona gris perfecta. Una zona gris donde la noche toma su propio rumbo. Y hablando de rumbos torcidos, hay algo que las crónicas describen como muy evidente: el consumo de alcohol en plena calle. El Código Nacional de Policía es súper claro, prohibido. Para proteger la convivencia, ¿no? Hay multas, medidas. ¿Es la ley? Escrita está así, sin duda. Pero lo que pintan los reportes de Cuadraplay de noche es otra cosa. Describen el consumo de alcohol en la vía pública como algo, habitual. Normalizado casi. En serio. Botellas, vasos, gente bebiendo afuera. Sí. Y aquí viene lo más llamativo que resaltan los textos. Esto ocurre, dicen, bajo la mirada. Y aquí dudan: indiferente, resignada, superada, de los policías. Se habla de pasividad policial, de laxitud. Como si se renunciara a aplicar esa norma básica. ¡Wow! Indiferente, resignada, superada. Esas palabras dan escalofríos cuando se habla de la autoridad. ¿Y qué consecuencias ven las fuentes en esa aparente inacción? ¿Es solo gente tomando en la calle o va más allá? Los análisis sugieren que esa tolerancia visible no es un detalle menor, para nada. La ven como un factor que contribuye directamente a problemas mayores. Más desorden, más intolerancia, más agresividad. Claro, se caldean los ánimos. Exacto, pero más preocupante aún, crea un ambiente de permisividad generalizada, como si se mandara una señal de que aquí ciertas reglas, no aplican tanto.
Y ese es el caldo de cultivo, advierten, donde otros problemas como el consumo y tráfico de drogas que señalan como un foco en la zona podrían percibirse como, bueno, como si tuvieran cierta inmunidad en la práctica. Se cuestiona si es una estrategia fallida de evitar la confrontación directa. Una estrategia que termina saliendo carísima. Y la fórmula parece casi matemática, ¿no? Ambigüedad legal, más alcohol sin control, más esa sensación de impunidad, pues igual a violencia. Y las descripciones de esa violencia son fuertes. Riñas constantes, lesiones personales. Nos recuerdan que Bucaramanga está por encima de la media nacional en eso. Hurtos, incluso con escopolamina. ¡Qué peligro! Sí, esa droga que te anula la voluntad, terrible. Y la sombra constante del microtráfico. Incluso se menciona la violencia de género, con programas específicos intentando, bueno, hacer algo al respecto ahí mismo. Pero mencionaste algo importante antes, la falta de datos específicos. Sí, ese es un punto crucial que varias fuentes señalan con preocupación. No hay estadísticas criminales solo de Quadraplay. Los datos son a nivel ciudad o de la comuna cabecera. Entonces, sin esa granularidad, sin saber exactamente qué pasa y con qué frecuencia ahí, en esas cuadras. Es difícil saber qué tan grave es ahí y si las medidas funcionan ahí. Exactamente. Es muy difícil diagnosticar con precisión o medir el impacto real. Las cifras generales de la ciudad pueden bajar, pero la realidad en Quadraplay podría ser muy distinta. Y esa realidad tuvo un punto de quiebre, un clímax trágico y brutal. No hace tanto. Madrugada del 12 de mayo de 2025. ¿El nombre? Jon Jairo Gamboa Ojeda. Queda marcado en la historia de Quadraplay. Ingeniero civil, 42 años, padre de 2 hijos, asesinado. Ahí mismo, frente a una discoteca. Uf. Sí, los detalles que reconstruyen las fuentes son crudos. Parece que todo empieza por una deuda. Una mujer encara a Gamboa en la calle. Algo de bitcoins, dicen. La discusión sube de tono rapidísimo. Varios hombres se meten, lo empiezan a golpear brutalmente. Y aquí viene un detalle clave, terrible, que destacan los informes. Usan un taser contra él. ¿Un taser? Espera, ¿pero no se supone que son armas no letales? Para incapacitar, ¿no? Exacto. Están diseñadas para eso, para incapacitar temporalmente con una descarga eléctrica, no para matar. Entonces, ¿cómo? Pero lo que recalcan aquí las fuentes es que fue un uso excesivo. O sea, no fue un toque. Fueron múltiples descargas, o una muy larga, sumada a la golpiza salvaje. El taser se convirtió en letal porque dejó a la víctima, pues, totalmente indefensa, incapaz de defenderse, de huir, de nada. Facilitó la agresión mortal. ¡Qué horror! Es un giro inesperado sobre el uso de esas armas en una pelea. Tremendo. Hay un capturado en flagrancia por esto, Anderson Navas Jaimes. Dicen que es comerciante, pero la investigación sigue. Buscan a los otros agresores. Con este panorama tan oscuro, con un asesinato así, ¿qué están haciendo las autoridades? ¿Hay respuestas? Los informes mencionan operativos frecuentes y continuos, controles a locales, ruido, sanidad, permisos. Sí, indican que ha habido sanciones, sellamientos, incluso cierres definitivos en 2022, 2024, abril de 2025. También hablan de programas de prevención, capacitación al personal de los bares en manejo de conflictos, primeros auxilios, frentes de seguridad, campañas contra violencia de género. O sea, acciones hay. Acciones hay, ¿sí? Y resurge el debate sobre los horarios de cierre. Actualmente parece que hay un horario general para todos, ¿no? Mencionan un decreto, el 0188, digamos 2 a.m. entre semana, 3 a.m. los fines. Pero igual para todos, gastrobar tranquilo o discoteca ruidosa. No distingue. No. Y la propuesta que suena es implementar horarios inteligentes o particulares. La idea sería, si un local cumple, invierte en seguridad, en insonorizar, tiene buen historial, pues que pueda cerrar más tarde. Y si es problemático, más temprano a la cama. Un incentivo y un castigo. Eso es. Un sistema de premios y castigos basado en el comportamiento. Suena lógico en teoría, pero ¿funciona algo de esto en la práctica? Porque lo que también recogen las fuentes es el grito de la comunidad, especialmente después del homicidio de Gamboa. Piden mayor control y seguridad. Sienten que la respuesta no es suficiente. Claro. Siguen reportando los mismos problemas.
Ruido, peleas, desorden. La percepción de inseguridad es tan alta que dicen que afecta hasta el valor de las viviendas cercanas. Imagínate. Y es fascinante y preocupante ver cómo los distintos análisis conectan todos los puntos. Empiezan con esa ambigüedad legal de los gastrobares camaleónicos. Señalan la aplicación, digamos, laxa de normas básicas como no beber en la calle. Describen cómo eso crea un ambiente de todo vale. Y concluyen que ese es el terreno fértil para que la violencia persista. No cesa. Y la falta de datos específicos sigue siendo como un agujero negro, ¿no? Exacto. Impide saber qué funciona realmente allí. Todo apunta a que se necesitan medidas más quirúrgicas, más sostenidas y sobre todo una voluntad real de hacer cumplir las reglas que ya existen. Hemos recorrido las luces de neón y las sombras bien profundas de Quadraplay, desde esas grietas en las regulaciones hasta la violencia más cruda, pasando por esa imagen incómoda de normas que están ahí, pero que parecen evaporarse en el calor de la noche. Y después de revisar todo este material, de conectar los puntos que ofrecen las fuentes, queda una pregunta flotando, ¿verdad? Casi como un eco de esa música nocturna. Si las reglas existen, están escritas, pero su aplicación en el día a día parece selectiva, o intermitente, o simplemente ausente, ¿qué define realmente la ley en un lugar como Quadraplay? ¿La norma que está en el papel? ¿O la costumbre que se tolera, a veces incluso bajo la mirada de quienes deberían vigilarla? Una pregunta que da para pensar largo y tendido. Queremos saber qué piensan ustedes. Los leemos en comentarios. Gracias por compartir y por ese like. Recuerden suscribirse. Subimos videos todos los días con contexto.